Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren de maravilla. Nuevamente estamos aquí el día de hoy para continuar con nuestras clases de inglés básico, que antes que nada nos presentamos. Mi nombre es Alan Aldair Marure. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valerie Gabriela Trujillo Marure. Queremos agradecer en primera instancia a la presidenta del municipio de Metepec, Gaby Gamboa, por permitirnos este espacio, al mismo tiempo que... También queremos agradecer a la Dirección de Educación. Y a todo el equipo de trabajo que hace posible esto. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, el cual es Past Simple with Regular Verbs. Recuerda que debes de tener a la mano tu cuaderno de trabajo o tu material de ejercicios, todo lo que tú necesites para llevar a cabo tus anotaciones y continuar con el tema. Vamos a empezar. Como ya te comentamos, el tema del día de hoy es Past Simple with Regular Verbs. Acuérdate que tenemos que explicar los tiempos, pero desde la estructura de la estructura que tienen los verbos. Recuerda que existen verbos regulares, los cuales van a tener cierta estructura o cierto spelling rules, que se conoce así, que consiste en ciertas reglas que ya están establecidas para agregar algunas terminaciones a los verbos y saber que están en el tiempo que estamos manejando, que en este caso es past simple. Pero de igual manera existen los verbos irregulares que no tienen una regla fija para que nosotros sepamos que están en pasado. Ya tienen su estructura como tal fija y esos obviamente tenemos que aprendérnoslos conforme lo llevemos a la práctica. Sin embargo, es más fácil cuando nosotros manejamos regular verbs. Entonces vamos a comenzar. Este tiempo es el pasado simple. Son todas las acciones que nosotros vamos a elaborar en un pasado. Acciones que ya sucedieron. Vamos a empezar con las reglas. La primera me está diciendo we use the past simple for finished action in the past. Esta regla me está diciendo que nosotros vamos a utilizar el pasado simple para acciones que ya finalizaron en el pasado. La siguiente regla dice contraction de didn't o did not. Esta es la contracción de did not. Didn't va a ser nuestra contracción y did not va a ser la full form. Aquí, ¿qué significa didn't? Didn't significa no hacer en el contexto en el que estamos diciendo una oración negativa. Lo vamos a estar utilizando para negación. Vamos a pasar con la siguiente. Dice regular verbs in the past, positive form and in id. Nos está diciendo esta regla que los verbos regulares en el pasado, hablando de estructuras afirmativas, terminan en ed. Entonces es lo que yo te estaba explicando desde un inicio. Cuando nosotros manejamos los verbos regulares, existen lo que se conoce en inglés como spelling rules, el cual nos va a decir qué le vamos a agregar a los verbos regulares para que nosotros lo podamos estructurar en el tiempo en el que estamos hablando. Y dependiendo también de la persona en la que esté involucrándose en la acción y la terminación del verbo en su forma infinitiva. La siguiente regla dice the past simple is the same for all persons. ¿Qué quiere decir esta regla? Quiere decir que como en el presente simple ya lo habíamos comentado que vamos a estar utilizando el auxiliar dos, estos tienen un lugar para cada tipo de persona, para primera persona, segunda persona o tercera persona. Aquí lo que vamos a hacer es que no va a haber un género para alguna, como es el caso del auxiliar did. Sí, en este caso, como lo está diciendo Gaby, recordarás que cuando vimos el tema del presente simple, de igual manera existe el spelling rules, el cual nos dice que cuando nosotros estemos hablando de tercera persona, que es he, she, and it, el verbo surge o tiene una modificación, mejor dicho. Tiene una modificación a la hora de que el verbo está expresando una tercera persona, que por lo regular es que se le agrega la S, la IES, dependiendo de la estructura del verbo. Aquí esta regla nos está diciendo que en este caso, cuando hablamos de pasado simple, no va a surgir esos cambios. Nos está diciendo que el pasado simple es la misma para todas las personas. I, you, he, she, it, they, and we. Vamos a pasar con la última regla que dice use auxiliaries did or didn't, positive, infinitive for past simple question and negative. Did is the past of do. Esta regla nos está diciendo que vamos a utilizar los auxiliares, que ya nos explicó Gaby, en este caso va a ser did de manera positiva y didn't de manera negativa, cuando hablemos de oraciones afirmativas, de su estructura infinitiva, y para el pasado simple también vamos a utilizar el auxiliar de la pregunta y el negativo. Esto lo vamos a utilizar en toda la estructura del pasado simple. Aquí también nos está haciendo la aclaración de que did es el pasado de do.
Vamos a empezar con la estructura y con algunos ejemplos de cómo vamos a utilizar las estructuras y los cambios que van a tener las palabras dependiendo de su terminación. En este cuadro tenemos, en el primer cuadro, su estructura de manera infinitiva, en los verbos de manera infinitiva, seguido del cuadro con la estructura con terminación en pasado y finalmente lo que conocemos en inglés como spelling rules, que es lo que le va a tener de modificación la palabra. ¿Nos puedes ayudar con el primer cuadro, Gaby? Ok, tenemos los verbos en forma infinitiva, en este caso sería watch y pasaría a su forma pasada watched, agregando el ed en la terminación. ¿Por qué agregamos el ed? Porque para empezar habíamos mencionado antes que estos son verbos regulares, a diferencia de los verbos irregulares que tienen su propia forma en cada tiempo. Seguimos con el siguiente ejemplo que dice play. Play pasa a su forma pasada como played, se le agrega también la ed. ¿Qué significa watch y qué significa play? Watch, acordemos que es ver, la diferencia entre ver y watch ya lo había mencionado Alan, entre sí y watch, que tienen significados diferentes. Y play es jugar. En este caso, en el primer cuadro, es importante que tú veas la terminación de los verbos en su estructura infinitiva. Tenemos terminación CH e Y. Aquí tenemos que en pasado simple, cuando tengamos esta terminación y queramos que el verbo esté hablando de acciones que ya sucedieron en el pasado, se le va a agregar la terminación ed. Vamos con el siguiente que nos está diciendo un verbo de igual manera live. Cuando tengamos esta, pasa en el término de pasado como lived y solamente le vamos a agregar la D. Aquí en este caso ya tenemos una vocal, entonces solamente vamos a agregar la consonante, que en este caso es la D. Vamos a pasar con el siguiente, Gaby. En este caso tenemos el verbo stop. Aquí nos está diciendo que cuando queramos decir stop en pasado vamos a decir stop it. Y aquí el spelling rules me está diciendo one vowel plus one consonant is similar to double consonant. ¿Qué quiere decir esta regla? Que cuando nosotros tengamos una vocal seguida de una consonante, el significado o la traducción va a ser que vamos a utilizar nosotros doble consonante. Es por eso que aquí stop tiene, a la hora de pasar en pasado, tiene la terminación PED. Duplicamos en este caso la consonante porque la regla me lo está diciendo así. ¿Cómo es eso, Alan? Tenemos una vocal seguida de una consonante. La regla nos está diciendo que vamos a tener doble consonante, que en este caso es la P. Por eso, en este caso, cuando tengamos esta regla, es importante que tú veas cómo están estructurados los verbos para que tú con los spelling rules sepas qué modificación va a tener cada uno de los verbos. ¿Nos puedes ayudar con el último, Gaby? Ok, el último ejemplo tenemos study, que significa estudiar. Aquí la regla nos está diciendo que vamos a suplantar, como termina en Y, vamos a suplantar la Y y le vamos a agregar la terminación IED. Pasaría como studied en su forma pasada. Y aquí nos está diciendo el spelling rules. Aquí necesito que pongan atención y que no se vayan a confundir. Aquí en el primer caso tenemos el verbo que dice play, seguido de study. Ambos terminan en Y, pero oye, Alan, ¿por qué en el primero se le agrega ed y en el otro se le agrega ied? Porque aquí nos está diciendo la regla que cuando nosotros tengamos una consonante seguida de una Y, se le va a agregar la terminación ied. Aquí tenemos la consonante, la consonante seguido de la Y, cosa que aquí no. Aquí tenemos una vocal seguido de la Y. Entonces es importante que tú tengas claras estas reglas para que sepas por qué los verbos tienen esta modificación. Ahora, explicado esto, vamos a pasar a cómo lo decimos de manera positiva, de manera negativa y en la question form cuando nosotros estemos manejando el past simple. En el primer caso tenemos positive form, que siempre que nosotros queramos hablar en pasado simple en acciones afirmativas u oraciones afirmativas, vamos a tener en primera instancia el subject pronoun, el sujeto, puede ser I, you, he, she, it, they o we, seguido del verbo en su estructura pasada. En este caso estamos trabajando con el verbo work en pasado, que es worked, yesterday. Entonces yo podría decir I worked yesterday, you worked yesterday, he worked yesterday, she worked yesterday, it worked yesterday, they worked yesterday, or finally, we worked yesterday. Yo trabajé ayer, tú trabajaste ayer,
Él trabajó ayer, ella trabajó ayer, esto trabajó ayer, ellos trabajaron ayer y nosotros trabajamos ayer. Es una acción que está hablando en pasado. Entonces, esta es la estructura para cuando yo quiera decir oraciones afirmativas. Vamos a pasar con la estructura para cuando nosotros queramos decir oraciones en su negative form. ¿Nos puedes ayudar con este cuadro, Gaby, por favor? Bueno, para hacer alusión a una oración negativa, cabe mencionar que vamos a estar utilizando el auxiliar didn't. Pero ¿qué pasa cuando el auxiliar didn't va a estar dentro de la oración? Para empezar tenemos el subject pronoun al principio, que ya como lo mencionó Alan es I, you, he, she, it, we o they. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando el mismo auxiliar para todos los sujetos. En este caso no cambia. Ahora, cuando tenemos el didn't, el auxiliar didn't o did not en una oración, el verbo ya no se cambia. El verbo va a pasar en su forma infinitiva porque el didn't ya nos está indicando que está en el pasado. Sí, aquí es importante que no cometas el error de poner didn't seguido de work it, por ejemplo, aquí en este caso, porque serían doble negación. Entonces, eso es un error gramatical. Y si te das cuenta, cuando explicamos las reglas, nos está diciendo que con nosotros con el auxiliar el verbo no tiene modificaciones. Y el didn't es el auxiliar para todos los sujetos. Cosa que, por ejemplo, cuando vimos el tema de present simple, cambia. Porque si nosotros estamos hablando de primera o segunda persona, utilizamos el auxiliar to. Y cuando hablamos de tercera persona, utilizamos el auxiliar does. Entonces, por ejemplo, en present simple cambia la estructura que en past simple. Entonces es importante que tengas estas anotaciones y que lo tengas todo fijo en tu cuaderno de trabajo para que no te vayas a hacer bolas y sepas identificarlo. Vamos a pasar con el question form. Cuando nosotros vamos a hacer preguntas en pasado simple, va nuevamente en primera instancia el auxiliar, que en este caso es did, seguido del sujeto que puede ser I, you, he, she, it, they o we, seguido del verbo en manera infinitiva y el complemento, que en este caso podría ser did I work yesterday, did you work yesterday, did he work yesterday, y así con todos los sujetos. Aquí nuevamente el verbo no está surgiendo o no está teniendo un cambio porque tenemos el auxiliar did, que por ende me está diciendo que es una acción o es una pregunta que me está hablando de un tiempo en pasado. Entonces nuevamente lo mismo, en negativo y en pregunta no podemos poner el verbo en pasado porque ya tengo el auxiliar, que en este caso es did y en negativo es didn't, que me está diciendo, como ya nos explicaba Gaby, que es una acción en pasado. Cosa que cuando yo estoy hablando de oraciones en manera positiva, no tengo el auxiliar que me diga que está en pasado, porque la estructura es que el verbo tenga la terminación que le corresponda dependiendo del spelling rules. Este tema es muy fácil, es muy importante que lo tengas claro. Vamos a pasar como siempre en cada uno de los temas con algunos ejemplos para que tú puedas entender un poco más del tema y de igual manera puedas anotar en tu cuaderno los verbos nuevos que vamos a ver y que los tengas presentes. ¿Nos puedes ayudar con el primero, Gaby? El primer ejemplo dice, we studied English. Nosotros estudiamos inglés. Aquí el verbo es study y está sufriendo la modificación de la IED que está en pasado. Vamos con el siguiente que dice, he finished his homework. Él finalizó su tarea. Aquí nuevamente estamos aprendiendo, por ejemplo, en el primer ejemplo que nos decía Gaby, English, que es inglés, homework, que es tarea. Entonces, esto te pido que lo anotes en tu cuaderno de trabajo para que vayamos ampliando nuestra lista de vocabularios. Vamos a pasar con el siguiente, Gaby, por favor. El siguiente ejemplo dice, she worked late. Ella trabajó tarde. Aquí el verbo que vamos a aprender o la palabra que vamos a aprender es late, que es tarde. Vamos a pasar con el siguiente que dice, they played the guitar yesterday. Ellos tocaron la guitarra ayer. Entonces aquí nuevamente la palabra que vamos a aprender el día de hoy es yesterday, que es ayer, y guitar, que es guitarra. Y finalmente, Gaby. El siguiente ejemplo dice, I played video games last night. Quiere decir, yo jugué videojuegos la última noche. Ahora, ¿qué diferencia tenemos aquí entre played? Porque las dos dicen played, pero tienen significados diferentes. Porque no puedo decir, yo toqué los videojuegos ayer. O yo jugué la guitarra ayer.
Aquí hay una modificación en el sentido del significado del verbo played, ya que lo vamos a estar utilizando para decir jugar, estoy jugando, voy a jugar, o toqué. En este caso nada más lo vamos a estar utilizando para referirnos a un instrumento. Muy bien. Con esto terminaremos el tema del día de hoy. Vamos a dar un repaso breve a todo este tema que es muy simple, pero que tienes que tener muy claro y presente todos los días. Entonces, para dar el repaso general, este tema es pasado simple con verbos regulares. La primera regla me está diciendo que vamos a utilizar el pasado simple para acciones que surgieron o que, en este caso, finalizaron. La segunda regla nada más está haciendo alusión a la contracción y a la full form del auxiliar que vamos a estar utilizando, que en este caso es didn't o did not. La tercera regla me está diciendo que los verbos regulares en el pasado, de manera afirmativa, tienen terminación en ed. La siguiente dice que el pasado simple se va a aplicar las mismas reglas para todos los subject pronouns. La tercera regla me está diciendo que vamos a utilizar el auxiliar did o didn't seguido de verbo en manera infinitiva. Puede ser en pregunta o en negativo. Y de igual manera nos está diciendo que el did es el pasado del verbo do. Aquí son los spelling rules de cómo vamos a estructurar nuestros verbos. Terminación CH e Y en pasado se les agrega la ed. En live, cuando tenga yo en este caso como el verbo live, voy a agregar la d. Cuando yo tenga palabras como en este caso stop, se le va a agregar doble consonante, que en este caso tengo que tener presente que tiene que tener de antecedente una vocal seguido de una consonante, como es aquí vocal consonante, se duplica la consonante y la terminación ed. En el caso de study, surge una modificación a studied y es consonante seguido de la y con terminación ied. La siguiente, cuando nosotros queramos decir oraciones en manera positiva o afirmativa, va el sujeto seguido del verbo en estructura de pasado y el complemento. Para la forma negativa va nada más el sujeto seguido del auxiliar, el verbo en infinitivo y el complemento. Cuando vayamos a estructurar en question form, en este caso en la estructura de pregunta, va el auxiliar seguido del sujeto, el verbo de manera infinitiva y el complemento. Vamos a repasar nuevamente nuestros ejemplos. El primer ejemplo dice, we started yesterday. Nosotros estudiamos inglés. El siguiente dice, he finished his homework. Él terminó su tarea. Aquí la palabra homework es tarea. El siguiente ejemplo dice, she worked late. Ella trabajó tarde. Aquí late es tarde. Seguimos con, they played the guitar yesterday. Ellos tocaron la guitarra ayer. Guitar es guitarra, yesterday es ayer. Y finalmente tenemos, I played video games last night. Yo jugué videojuegos la noche pasada. O la última noche. Hasta aquí llegaremos con la clase del día de hoy. Te pedimos que lleves a cabo tus anotaciones y que lo puedas repasar en tu casa con tu cuaderno de trabajo para que tengas presente este tema y que podamos continuar con nuestra siguiente clase. Nos vemos hasta la próxima.